Bien, avanzamos. Hasta acá vimos cómo la poesía de la Edad Media evolucionó en las problemáticas del humanismo e ingresamos con Jorge Manrique, que inicia el Renacimiento. Sin embargo, hablar en general de la poesía del Renacimiento no implica tantas obras reflexivas con esta profundidad como plantea Manrique. Por eso yo insisto en que él recupera la preocupación del siglo XIV. Pero el Renacimiento, como nosotros vimos, es un movimiento estético mucho más preocupado en la forma, en la sonoridad, en la rima, en la belleza en general, que en el contenido. Y esa es la temática con la que siguen los otros autores, Marqués de Santillana, Garcilaso de la Vega, que van a representar el Renacimiento como tal. Lo que nosotros tenemos del Lazarillo de Tormes, por eso está en violeta, es un poco distinto, con la picaresca y con otros poetas que vamos a ver ahora que son los místicos, es una, no quiero decir variante, pero no responde a los lineamientos generales del Renacimiento. Justamente, ¿por qué surge el Lazarillo de Tormes? Porque estas obras tan idealizadas, como nosotros veíamos en El Amadís de Gaula, que es de esta época, que es uno de los libros que enloquece a Don Quijote, estas obras tan idealizadas no muestran la realidad que está sufriendo. A eso surgen otro tipo de obras, pero la poesía del Renacimiento en general es mucho más purista. Lo que hace Manrique se nota que es el inicio del Renacimiento porque todavía está empapado de esta preocupación humanista. Es renacentista sí por la forma y por los tópicos. Pero la forma en la que él trabaja los tópicos es sumamente humanista, no es puramente renacentista como vamos a ver con otros autores. Fíjense, Marqués de Santillana. El Marqués de Santillana es un título, empezamos a ver El amor de la corte que habíamos hablado. El nombre era Íñigo López de Mendoza y escribió sobre muchísimos temas, casi tanto como Alfonso X el Sabio. Era un hombre de la corte que abarcó muchísimos campos de estudio. Y él se preocupaba mucho de lo que era la poesía en cuanto a esta perfección formal. De hecho, su poema más famoso se llama Serranilla Sexta, que dice: moza tan fermosa no había en la catrera como aquella vaquera de la Finojosa, faciendo la vía del calatraveño a Santa María vencido del sueño, la vi tan hermosa que apenas creyera que era vaquera de la Finojosa. Le interesa mucho esta cuestión de la rima formal, de la sonoridad, más que de la historia. Porque al basarse los poetas del Renacimiento en la poesía clásica, van a recuperar otros tópicos que no van a ser lo de Manrique. Y estos son, empezamos por Beatus Ille. Recuerden que todos los tópicos tienen una traducción, porque están en latín, se traducen, y esa traducción no alcanza para explicar el significado. Hay que explicar qué significan cada uno. Esto que yo les recité, moza tan fermosa no había en la carrera como aquella vaquera de la Finojosa. La vaquera de la Finojosa era, ustedes se imaginarán, una mujer que estaba cuidando las vacas en una zona en la que se encuentra el poeta. Y la ve muy hermosa. Si nosotros nos representamos a una persona que está en esa actividad, lo más seguro es que va a estar sucia, porque ese es el trabajo del campo. El trabajo del campo es muy sufrido, muy agotador. Pero en este poema él la va a ver hermosa, la va a cortejar, la va a exaltar, se va a enamorar de ella. Y eso viene a colación del tópico Beatus Ille. Beatus Ille significa dichoso aquel. Y es una frase presente en las bucólicas de Virgilio. Virgilio era un poeta latino del siglo I después de Cristo. Las bucólicas son una serie de cantos, las bucólicas de Virgilio, un poema romano, no es español. Son una serie de cantos entre dos pastores que se van contando sus historias. ¿Cuál era el objetivo de las bucólicas? ¿Por qué Virgilio lo escribe? Porque Virgilio era un escritor pagado por el emperador de Roma y en un momento el emperador sacó un decreto mediante el cual le daba tierras
a los retirados de la armada, del ejército romano. Y los soldados no querían ir a esas tierras, porque era difícil el trabajo del campo. Ellos querían vivir en la ciudad y el emperador no los quería tener en la ciudad. Entonces les encargó a Virgilio que publicite su ley, su edicto, para que los soldados se sintieran a gusto. Y él escribe estas obras, las Bucólicas, en las cuales muestra a los distintos pastores tirados abajo del árbol, cantando alegremente, contando sus aventuras amorosas, mientras las vaquitas se pastan solas, toman el agua sola, mientras la tierra se produce sola. Si nosotros conocemos el trabajo del campo, sabemos que eso no es así. El trabajo del campo es muy difícil, hay que trabajar todo el día, de sol a sol. No hay ninguna otra posibilidad, de lo contrario no se logra la cosecha y no se logra el ganado. Pero Virgilio cambia eso y vende la imagen de que la vida del campo es maravillosa. Y ahí surge esta frase en su obra Beatus Ille, que significa dichoso aquel. Dichoso aquel pastor que puede estar tirado, descansando en el campo y no está trabajando en el acelere de la ciudad. Es una imagen idealizada del trabajo del campo. Y esto es lo que va a tomar el Marqués de Santillana. Cuando habla de la vaquera la finojosa, le va a decir, en latín sería Beata Illa, dichosa ella, que está en el campo rodeada de flores, un estilo de la pequeña casita en la pradera, con coronas de flores adornadas, le hace coronillas a los animales, todo es maravilloso, cuenta mariposas y corre por el campo. Eso no hace la vaquera, obviamente que no lo va a poder hacer, no tiene tiempo para estar perdiendo. Pero parte de la idea del tópico renacentista era esta. Así como habíamos visto el amor platónico que se idealizaba a la mujer de la corte, con la que nunca habían hablado, también se idealizaba el trabajo de campo. Viene del tópico de Virgilio, es decir, recuperan esta idea de que en el campo la vida es maravillosa. No es así, sabemos que no es así, pero esa era la idea del Renacimiento. Por eso les digo que la poesía del Renacimiento, la poesía pura del Renacimiento, no es tan profunda como la poesía reflexiva de Manrique o la picaresca. Estas son obras de mucha crítica social y mucha crítica humana, pero el Marqués de Santillana y Garcilaso de la Vega no tienen este sentido. Se nota que son productores de la corte y que escriben sobre la vida perfecta. Escriben sobre esas Venus hermosas, perfectas, idealizadas, bellas y no condicen con la realidad. De hecho, la escritura de estos poetas, tan alejada de la realidad, es lo que detona obras como El Lazarillo. No, tu poesía no es combativa con la realidad social. La gente no es bella, la gente está muriendo de hambre. No es solamente una cuestión de la belleza formal. Pero esa es la característica del Renacimiento. Por eso va a caer el Renacimiento frente al Barroco, porque es una poesía sumamente idealizada. De hecho, si ustedes miran acá, esta es la portada de Antología Poética del Renacimiento y tiene esta imagen así perfecta de la mujer de cabellos dorados, de los ojos claros, de los labios tranquilos, el ángel que la sigue. Eso, así como en la pintura, vamos a verlo en la poesía. Y a esto viene el siguiente tópico. Primer tópico, uno de los más comunes, Beatus Ille, dichoso el pastor. Para trabajar el tópico Beatus Ille les sugiero vean Aria Agraria, no es Aria Agraria, creo que es Balada Mugida Relinchada de Lelutier, que hace una, le voy a dejar el nombre en la descripción porque no, me estoy confundiendo con otra, que hace una crítica que dice estar en el campo es maravilloso y después se va dando cuenta de lo que implica estar en el campo como tal. Bien, otro tópico, ut pictura poiesis. Esto significa cómo la pintura es la poesía, esta es la subordinada adverbial. Tiene que ver con esto. La poesía va a ser tan descriptiva que yo me voy a poder imaginar este rostro. Porque además, como se basa en el renacimiento de modelos únicos,
Entonces siempre va a ser la mujer bella la que tiene el cabello rubio, la que tiene los ojos verdes, la que tiene la piel clara, la que tiene el molde de cuerpo de Renacimiento. Y la poesía se va a ocupar de describirla con tanto detalle que la poesía va a ser como una pintura. Eso significa, por supuesto, viene con esta cuestión de exaltar la forma por encima del contenido. Y por último, de estos poetas, locus amoenus, que significa paisaje ameno o paisaje agradable. ¿Cuál es el tópico locus amoenus? Significa que en la poesía el paisaje siempre va a acompañar las emociones del poeta. ¿Vieron que en las películas se dice, bueno, cuando uno está mal, está lloviendo? Eso es locus amoenus. Uno está triste, llueve. Uno está feliz, sale el sol. Uno está tranquilo, hay un viento calmo. Uno tiene miedo, cae un rayo. La naturaleza acompaña los estados de ánimo del poeta. No es real, pero es una representación poética del ambiente. Hablando de este plano idealizado. Fíjense cómo estos tres tópicos que nosotros vamos a encontrar en la obra de Garcilaso de la Vega no son para nada, no los vamos a encontrar en Coplas a la muerte de su padre. Porque los temas de Coplas a la muerte de su padre tienen que ver con la memoria, con el trabajar día a día. En cambio, sí vamos a encontrar en Garcilaso el Carpe Diem, pero en la versión original de Horacio. Aprovechar el día y hacer lo que uno quiera, porque hay que disfrutar del placer. Se va a enfocar mucho más en el placer y en el deleite, en el gusto, que en la reflexión filosófica, podemos decir. Son distintas formas en las que se da el renacimiento. Acá. Voy a leer una pequeña biografía de Garcilaso de la Vega. Nació en Toledo, España, en el seno de una ilustre familia y su vida es un claro ejemplo del ideal renacentista del hombre cortesano, poeta y soldado. Muy al estilo de Roma, que Roma era muy importante la formación militar. Desde muy joven entró al servicio del emperador Carlos I y participó bajo sus órdenes en un gran número de campañas. En 1525 se casó sin estar enamorado con Helena de Zúñiga, pero un año después se enamoró de Isabel Freire, la Elisa de sus poemas amorosos. Esta se casó en 1529, lo que provocó una gran crisis en el poeta, que queda reflejado en su obra, sobre todo en las églogas. Las églogas son, así como teníamos las bucólicas en Roma, las églogas son poemas de los pastores cantando sus aventuras en España. En 1532 fue desterrado a Nápoles por haber desobedecido las órdenes del emperador. Allí profundizó en el conocimiento de los clásicos, asimilando también el arte renacentista. Sumido en un profundo dolor al conocer la muerte de su amada Isabel en 1533 y una vez recuperado el favor real, volvió a su vida de soldado. Murió en 1536 en una campaña contra los franceses. Garcilaso de la Vega. Un hombre muy de la corte, con el típico ideal de enamorarse de la cortesana sin conocerla, casarse en un matrimonio arreglado, vivir esta vida de amores idealizados y no de amor real, sufrir por las pasiones amorosas, pensar constantemente en aprovechar la vida para el deleite. Eso que vive Garcilaso es lo que se refleja en la poesía puramente renacentista. Entonces, tenemos que, una vez finalizada la Edad Media, empezamos con las preocupaciones humanistas, recuperamos tópicos latinos, pero luego esta preocupación humana queda un poco de lado, con estos poetas sumamente formales. Y eso va a detonar la crítica en el Lazarillo, que avanza hacia el final del siglo XVI, final del Renacimiento, y también se va a dar una realidad exclusiva de España, con los poetas místicos. Si hablamos de Renacimiento como movimiento clásico, es natural pensar que la fe no va a estar, que está la idealización, la pasión, la belleza, el espíritu, etc. Pero no está centrada en la fe como si estaba en la Edad Media, en la defensa de la fe. Sin embargo, recuerden ustedes el Lazarillo.
sabemos que todo este bagaje clásico va a permitir, por ejemplo, la Reforma Católica, en la oposición hacia el poder de la Iglesia. Se va a resquebrajar la Iglesia Católica como único poder, y eso es consecuente con el final de la Edad Media. Ya no es la Iglesia la única administración. Se va a criticar el cobro de las indulgencias, se va a generar la reforma en Alemania, Francia e Inglaterra, pero no en España. España no va a adherir a los principios de la reforma. Al contrario, va a ser la contrarreforma católica, es decir, se va a oponer a la reforma protestante y va a decir, bien, si hay errores en la Iglesia Católica, hay que corregir la Iglesia Católica, no podemos separarnos porque eso es desentenderse del problema. Y quien va a promover esto es San Ignacio de Loyola. ¿Por qué tenemos que España no adhiere a la reforma, sino que le interesa recuperar el esplendor de la fe católica? Porque hasta este momento, hasta 1491, tenemos la invasión mora. Es decir, hasta acá que son expulsados los moros, tenemos este ideal de caballero de defender la fe. Un siglo después, en este momento, cuando aparece San Ignacio, él todavía mantiene ese ideal y considera que hay que defender la fe de los corruptos, pero hay que defenderla, no destruirla. Por eso España, a diferencia de otros lugares, va a generar poetas místicos. Va a generar la contrarreforma con los jesuitas, pero también va a tener poetas que van a utilizar el Renacimiento para cantar temas religiosos. No se van a dejar guiar solamente por el esplendor clásico. Y estos poetas, estos son los más famosos: San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús. En general eran poetas, eran todos sacerdotes y monjas, es decir, eran hombres y mujeres religiosos y religiosas. Y eran en su mayoría monjes y monjas de clausura, es decir, Santa Teresa de Jesús vivía únicamente dedicada al convento. Fray Luis de León daba clases desde su celda. San Juan de la Cruz también. ¿Y de qué van a hablar estos poetas místicos? Van a describir en su poesía el encuentro del alma con Dios. Sobre todo San Juan de la Cruz, que justamente, y Santa Teresa, que hablan de que fueron santificados, fueron canonizados. Ellos cuentan que tuvieron la experiencia de que su alma viera a Dios. Eso se llama ascetismo, camino para lograr ver de manera física, es decir, realmente encontrarse estando vivo con Dios. No es la aparición de un santo, de un ángel, sino ver y gozar de la gracia de Dios físicamente, es algo muy tangible. Y ellos van a usar su poesía para representar estos momentos. Les voy a ver, ¿dónde están? Acá, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz escribe: Noche oscura del alma. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, está dando ya mi casa sosegada. El trabajo que hace de la poesía, porque él se coloca en femenino, porque en realidad está hablando del alma. Su alma es la que sale sin ser notada, cuando él ya está tranquilo. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, mi cuerpo. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía, ni yo miraba otra cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. El alma se estaba por encontrar con Dios. Oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en amado transformada. En mi pecho florido que entero para solo se guardaba, quedó allí dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aires daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédame y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
Es decir, van a describir realmente la presencia de Dios dentro de su alma, no mediante la oración, sino la transfiguración de Dios delante de ellos mismos. Y este fenómeno se puede dar en España, porque España tiene una historia con el catolicismo distinta a los otros países. Y este fenómeno de la poesía mística es lo que va a impactar en el barroco. Porque así como decimos que es muy frívolo, vamos a llamarlo, la poesía del Renacimiento es poco comprometida con la realidad, estas cuestiones son tomadas en cuenta por todas las naciones. Se dan cuenta de que el Renacimiento es un movimiento de Grecia y de Roma, pero que ya no aplica al cristianismo, que ya no aplica porque dejarse llevar la vida en amores platónicos no es vivir la vida real. Mira lo que le pasó a Don Quijote persiguiendo a Dulcinea, que no existe. Eso en algún momento cae y uno se encuentra con la realidad y tiene que darse cuenta de que Dulcinea no es una mujer perfecta, es una labradora. Y hay que amar a esa labradora. Pero esa realidad es difícil. Entonces, cuando caen los principios del renacimiento, de los ideales, lo que aparece es la realidad. Y parte de esos ideales negaban la presencia, porque además estaba en una reforma, de la búsqueda de la fe. Entonces, al caer el ideal, yo me quedo con la realidad, me quedo con la incertidumbre, a ver, ¿qué es lo real? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Qué es lo bello? ¿Qué no es lo bello? ¿Qué es lo que tengo que amar? ¿Cómo amar en esta vida? Y todos esos interrogantes, que parece que no tienen respuesta, van a dar lugar al barroco, a este movimiento de gran complejidad. Y el barroco se va a desarrollar con mucho esplendor en España, porque España ya venía trabajando con estos temas místicos, con estos temas sobrenaturales, con estos temas de trascender la realidad, de ver los ideales, pero de ver al mismo tiempo la realidad, lo cual es muy difícil. Y ahí es donde aparecen los grandes poetas del barroco. Este es el siglo de las mejores producciones de España y en general del mundo. Porque al ser el barroco un movimiento que integró Renacimiento y Edad Media, logró una complejidad de decir, podemos hablar de todos los problemas del mundo y explicarlos, y abordarlos, y tratar de comprenderlos, o por lo menos tratar de consolarnos porque no nos entendemos. Y aparecen obras célebres como El Quijote, y aparecen grandes y de los mejores poetas. Como el barroco es un movimiento que trabaja con este horror al vacío, es decir, que es tan complejo, todos los autores del barroco tienen su particularidad. Es decir, no es como acá que hay muchos poetas que son iguales a Garcilaso de la Vega y al Marqués de Santillana. Ese es el tópico común. Y los poetas místicos son los que se distinguen. La picaresca es un poco rara porque no coincide con la idea renacentista. No, en el barroco el ideal es que todos son distintos, todos tienen su visión y a todos se los entiende y se los defiende. Por eso cada uno tiene su aporte y cada uno es grande a su manera. Cervantes es grande por su obra El Quijote, por su primera novela moderna. Quevedo va a ser uno de los más extraordinarios poetas del barroco. Casi todos existen en este principio del siglo. Quevedo va a desarrollar el conceptismo, que es la profundidad de un concepto, por ejemplo, el hombre, mediante sus poemas. Ahí vemos que va a recuperar muchos aspectos de la Edad Media. Góngora, en cambio, va a desarrollar el culteranismo, que se va a preocupar más por la elegancia formal que por el contenido. Góngora y Quevedo se van a odiar a muerte, van a pelear toda su vida por ver quién era el mejor poeta. Y constantemente se atacaban entre ellos y constantemente producían para ver quién era más famoso de los dos. Y por último tenemos acá de esta lista, Lope de Vega, que se le llamaba el Fénix de los ingenios. Lope de Vega escribió teatro y escribió poesía. Y la razón por la que las obras de teatro de Cervantes no eran populares, no lo hicieron rico, fue porque Lope de Vega fue un increíble escritor de teatro. Él escribió Fuenteovejuna.
Sus obras de teatro fueron excelentes. Él fue uno de los que gozó de la riqueza de sus obras toda su vida, como Shakespeare. Son contemporáneos inclusive, también es del barroco inglés. Pero también fue un gran escritor de poesía y se le llamaban el Fénix de los ingenios porque podía escribir absolutamente de todo. Todos los temas religiosos, morales, inmorales, las mujeres, cualquier cosa él lo podía escribir con una belleza, una preciosidad, una complejidad increíble. Realmente fue de los que superó prácticamente a casi todos. Tuvo una vida muy, muy compleja. Compleja no en el sentido de difícil, sino compleja en tanto que fue muy inmoral en su vida. Y sin embargo sus obras son muy moralistas. Ahí va, a eso va lo del Fénix de los ingenios. Era capaz de escribir de cosas que él no sentía o no vivía con absoluta perfección. Era muy convincente en su poema moral, aunque él no lo hiciera. Y hay que tener capacidad poética para escribir de algo que uno no siente o no cree. Realmente era una persona muy compleja. Después está Calderón de la Barca, que ya lo había leído, es el que escribe... ese no lo traje. Es el que escribe La vida es sueño, todas las cosas son sueños y los sueños son. Los sueños, sueños son. Y Tirso de Molina, también escritor de teatro, que escribe El burlador de Sevilla, escribe el concepto de Don Juan. Cada uno de estos autores conforma el barroco muy distintos, pero todos con temas muy complejos. De hecho, se asemejan estos tres que todos escriben sonetos, que es la forma literaria, una de las formas más complejas de escribir. Y en un soneto que tiene 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos, podían sintetizar ideas muy complejas. Esa integración y esa profundidad, los mismos interrogantes de la vida, de la muerte, de la fe que plantea el Quijote, se planteaban en sonetos. Voy a leerles la biografía de los distintos autores. Félix Lope de Vega y Carpio. Nació en Madrid. Su vida está marcada por innumerables episodios amorosos que quedan plasmados en su obra. Primero fue Elena Osorio, la filis de su poema, quien tras 4 años de relaciones lo abandona, lo que lleva a Lope a componer unos poemas difamatorios contra la familia Osorio, que, tras un escandaloso proceso, lo conducen al destierro. En estos años se casa con Isabel de Urbina, después de haberla raptado, y con ella vive en Valencia hasta 1590, fecha en que termina su destierro y se traslada a Toledo como secretario del duque de Alba. En 1594 muere su esposa y un año después Lope vuelve a Madrid, donde reanuda sus amoríos. 4 años más tarde, quizás por razones económicas, se casa con Juana de Guardo, pero al mismo tiempo mantiene relaciones con Micaela Luján. En 1610, Lope se establece definitivamente en Madrid, a donde se lleva a su familia y su esposa legítima, que hasta entonces residían en Toledo. En 1613 sufre una fuerte crisis provocada por la muerte de su hijo Carlos Félix y de su esposa, y decide ordenarse sacerdote. No aprendía más, era un error atrás de otro en su vida. A esta época pertenecen sus rimas sacras, que reflejan su sentir religioso. En 1616 el amor llama nuevamente a su puerta bajo el nombre de Marta de Nevares, con quien vivirá hasta la muerte de ella en 1632. Tras haberse quedado ciega y haber perdido la razón. 3 años más tarde muere el poeta dramaturgo más prolífico de la literatura española, por su fecunda creación teatral de más de 1500 obras de teatro, así como por sus novelas, poemas épicos y no menos abundante poesía lírica, recibe el nombre de Fénix de los Ingenios. Francisco de Quevedo y Villegas. Nosotros le llamamos Quevedo, Góngora, Lope de Vega, pero eran mucho más largos los nombres. Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid y creció en un ambiente cortesano, ya que sus padres estaban al servicio de la familia real. Estudió en los jesuitas y más tarde cursó estudios en lenguas clásicas y de teología en la Universidad de Alcalá y Valladolid. Tras la publicación de Flores de Poetas Ilustres en 1605, comenzó a adquirir fama como poeta, al tiempo que iniciaba su famoso enfrentamiento con Góngora.
En 1613 empezó su etapa política, pues se trasladó a Nápoles con el duque de Osuna, participando activamente en las decisiones de Estado. Pero la caída del duque arrastró también a Quevedo, quien fue desterrado a su torre de Juan de Abad. Allí escribió gran parte de su obra, tanto en prosa como en verso. En 1534 se casó, pero su matrimonio fracasó y se separó al poco tiempo. Es posible que la aparición de algunas composiciones satíricas suyas, que criticaban la política del conde duque de Olivares, fueran la causa de su detención y encarcelamiento en San Marcos de León. En 1643, tras la caída de Olivares, fue puesto en libertad refugiándose en la Torre, donde murió 2 años más tarde. La preocupación por la ruina de su país, el pesimismo, su conocida misoginia, su tendencia a la sátira y a la burla, junto al lirismo y emoción latente en sus composiciones, quedan reflejados tanto en su obra en prosa como en verso, siendo el perfecto reflejo del desengaño imperante en esta época. Es el máximo representante del conceptismo, movimiento literario que tradicionalmente se oponía al culteranismo, y quizás es el mejor sonetista de la literatura española. Recuerden también que el barroco estaba marcado por una fuerte crisis económica, que ya la veíamos en el Lazarillo, una gran crisis económica y moral. Bien, me quiero leer. Góngora. Luis de Góngora y Argote. Góngora nació en Córdoba, en España, en el seno de una ilustre familia. A los 15 años se trasladó a Salamanca, donde cursó parte de sus estudios. Por motivos económicos siguió la carrera eclesiástica y desempeñó varios cargos en la Catedral de Córdoba. Sus dotes literarias entraron en conflicto con sus deberes religiosos. Si bien los viajes y las estancias en la corte como enviado del cabildo le permitieron entrar en contacto con otros escritores, al tiempo que consolidaba su fama como poeta. De vuelta a Córdoba, inició sus proyectos más importantes, la fábula de Polifemo y Galatea y Soledades, obras que lo considerarán como máximo representante del culteranismo, siendo admirado por muchos, pero condenado duramente por otros. Es famoso el enfrentamiento literario y personal que mantuvo con Quevedo y que quedó plasmado en varios poemas. En 1617 consiguió el puesto de capellán del rey y se trasladó a Madrid. Pero, con el tiempo, la ruina económica ocasionada por los grandes gastos y su afición al juego, la pérdida del apoyo político y una grave enfermedad, le llevaron de nuevo a Córdoba, donde murió en 1627. Todo se centra en esta primera parte del siglo. Aquí están casi todos los poetas que vamos a estudiar. Entonces, tenemos un fuerte idealismo, una gran preocupación por la forma y por la belleza equilibrada en el Renacimiento, una decadencia de esos ideales porque no sustituyen los problemas graves de la realidad y un surgimiento del movimiento barroco como búsqueda de las respuestas en toda la realidad, en la complejidad de los problemas, el abordaje de las dificultades que enfrenta el hombre día a día, las pasiones, los dolores, las incertidumbres que generan, sumado a la gran crisis política, económica y religiosa que vive el mundo, genera que el barroco sea un movimiento de extraordinaria complejidad, donde no todo es un caos, sino que se busca un orden en ese mundo de cosas. Y lo que permite que sea tan esplendoroso el barroco español es el gran tratamiento que dieron antes los poetas místicos, que sembraron la poesía con los interrogantes religiosos. Entonces se vio que había en la fe una respuesta a estas incertidumbres. La respuesta era que Dios, como creador de toda la realidad, entonces toda la realidad, la totalidad de los elementos, tenían respuestas y había que analizarlas. Cada poeta, como nosotros no tenemos la mirada de Dios, analizó su parte y arrojaron grandiosas producciones. ¿Cómo finaliza el barroco? Porque dura mucho menos inclusive que el Renacimiento. ¿Por qué vuelve a surgir el neoclasicismo? En el siglo XVIII, es decir, 1700, pierde ya fuerza lo que es el barroco, que inclusive ya les estoy diciendo, se centra más que nada en principio del siglo. Después de 1630, todo es recarga, pero sin sentido.
Y surge en el 1700 de nuevo la idea de volver a los clásicos, porque se cansaron del barroco como movimiento pasional exacerbado y complejo. Entonces, ante la complejidad del barroco, que ya no daba respuestas, se buscó restaurar el equilibrio. ¿Y quién es mejor para hablar del equilibrio que los clásicos? Por eso volvió a surgir el clasicismo y aparece el neoclasicismo. El siglo XVIII se llama el siglo de las luces. Además de neoclasicismo, se llama iluminismo. Y va a ser el siglo donde empiezan las grandes revoluciones. Van a suceder todas a finales del siglo. 1774, la Revolución de Estados Unidos, 1789, la Revolución Francesa, 1700, no me acuerdo si era 60, la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Y esas van a desencadenar en el 1800, en el siglo siguiente, en las revoluciones americanas. Pero para que se llegue al final del siglo con todas esas revoluciones, tuvo que haber empezado antes. Es decir, no es que un día se cansaron, decapitaron a rey y empezó la Revolución Francesa. No. El convencimiento de que podían hacer eso los ciudadanos, de que el pueblo tenía valor, de que el pueblo debía cultivarse, vino antes con los grandes estudiosos. Y eso es lo que va a caracterizar el neoclásico, que van a encontrar en las fuentes clásicas, igual que en el Renacimiento, en Grecia y Roma, van a encontrar conceptos de la filosofía, van a encontrar conceptos que van a formar al hombre educado, culto, van a encontrar conceptos que van a asociar a la civilización. Entonces se van a preocupar por construir civilizaciones justas, independientes, autónomas. Y la lectura de los clásicos va a formar a grandes dirigentes que van a mover las revoluciones. ¿Qué otros hechos desencadenan que finalice el barroco? Aparecen grandes investigadores como Newton, y ellos van a terminar el trabajo que durante el Renacimiento habían empezado Copérnico, Galileo, de cuestionar a la Iglesia, porque la Iglesia perseguía duramente a los grandes científicos. Y en el neoclásico, una vez que ya se ha desarrollado la reforma y que la Iglesia ya no tiene tanto poder, en el neoclásico se va a poder instaurar la idea del científico, es decir, de la ciencia como productora de todas las respuestas, de la ciencia como elemento que se va a enfrentar a la fe para poder atacar estas cuestiones que la fe no está resolviendo, y la ciencia en su investigación va a empezar a dar respuestas que van a permitir una mejor vida para los ciudadanos, una mejor comprensión del universo, un mejor entendimiento del mundo. Estos estudiosos científicos que van a estudiar a los clásicos van a generar grandes avances científicos y grandes cambios políticos. Entonces, ellos vieron que la lectura de los clásicos les permitían nuevas genialidades, nuevos inventos, cosas que después se iban a traducir en la revolución industrial y en las revoluciones políticas. Por lo tanto, instauraron que todos debían formarse en los clásicos para que todos alcanzaran el nivel de la razón. Y desterraron completamente la idea del barroco en cuanto a las pasiones para poder recuperar el ideal de la razón, el equilibrio, la mesura. ¿A qué les servía esto? ¿De qué les servían los clásicos? Porque la razón era lo que le permitía el conocimiento científico, y el conocimiento científico era lo que iba a permitir conocer el mundo y resolver todos los problemas. Avanzar con la medicina, avanzar con la ciencia, avanzar con la tecnología, avanzar con los medios de transporte, la revolución del vapor, avanzar con la construcción de una sociedad más justa, ilustrarse, cultivarse. Esos conceptos que van a ser famosos en este siglo de las luces los dieron la lectura de los clásicos. Entonces se resurge nuevamente a los clásicos con los objetivos de formar ciudadanos cultos, formar civilizaciones fuertes. Y esa cultura va a llevar a las ideas de la liberación. Liberar a la ciencia de la fe y liberar a las naciones de los tiranos. Por eso va a ser el siglo de las grandes revoluciones a fin de siglo.
El hecho de que el neoclasicismo resurja los ideales griegos, pero priorizando sobre todo la razón por encima de las emociones, es lo que hace que en este siglo nosotros no tengamos poesía. Es decir, había escritores, había poetas, pero no fueron poetas trascendentes, porque la poesía como tal necesita de la parte emocional, necesita del cuestionamiento. Y el neoclasicismo se basaba en un ideal de decir, a toda costa había que priorizar la razón, ser justos, mesurados, ordenados, civilizados, respetuosos, moralmente perfectos. Y eso no es tema de poesía. La razón no es fundamento para la mejor de la poesía, podemos decir. Por lo tanto, todos los poetas que existieron en este tiempo no han perdurado. Tenemos un salto en lo que es poesía del barroco al romanticismo. Lo único que permanece, que incluso ya es 1801, ya es inicio del siglo XIX, es el teatro. Este teatro de Fernández de Moratín, El Cid de las Niñas, vamos a ver más adelante, retoma todos los conceptos del teatro griego del siglo V a.C. Es sumamente clásico, pero va a abordar muchas problemáticas de la sociedad ya de fin de siglo. Por lo tanto, nos salteamos en cuanto a lo que es poesía el siglo XVIII. Es importante entender cuáles son las características del neoclasicismo, saber por qué termina el barroco y además es importante entender por qué es un movimiento bastante construido, es decir, se decidió que el barroco ya no gustaba, que se iba a volver a estudiar a los clásicos porque los clásicos daban respuestas acerca de la razón y de la ciencia, es decir, daban respuestas para la vida mejor. Y contra esos fundamentos se va a oponer radicalmente el romanticismo. Tanto así que el barroco, que sintetizó más cosas, se lo puso al renacimiento de una forma muy brusca, el neoclásico de una forma muy brusca, y al neoclásico se le va a poner el romanticismo de forma absoluta, va a ser totalmente contrario. Y ahí van a venir las rimas de Becker.